Hola, mis hermanos, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Bueno, aquí estoy subiendo la clase correspondiente al día de hoy, que es el arrepentimiento, el punto E, F y G. Bueno, me siento muy agradecida con Dios por tener el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios, por ser un instrumento en sus manos para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de la palabra, que sea el Espíritu Santo revelándose a sus mentes y a sus corazones. ¿Listo, mis hermanos? Me siento también muy honrada porque he tenido la oportunidad de acercarme a ustedes, porque he tenido la oportunidad de conocer un poquito más de sus vidas, de sus familias y poder ser parte de pronto de esa intercesión, ¿sí? A nuestro Dios en cuanto ustedes me han pedido que les apoye en oración en algunas de las peticiones que tienen. Me siento muy honrada y me siento muy bendecida por este grupo que Dios tuvo en bien otorgarme para que yo les ayude en el conocimiento del discipulado. Dicho esto, mis hermanos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primero que todo, oramos. Y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos revele su palabra. ¿Listo, mis hermanos? Padre amado, aquí estamos, Señor, en este momento que mi hermano, mi hermana ha decidido, Señor, ver esta clase, Padre amado, que ha sacado el tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, Padre amado, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú revelando tu palabra a sus mentes, a sus corazones, que esa palabra tuya, Señor, se quede grabada en las tablas de su corazón, Padre amado, pero que ellos no sean solamente oidores olvidadizos, sino que sean hacedores de tu palabra, Padre, que ellos puedan poner en práctica lo que estamos aprendiendo por medio del discipulado, Señor, que ellos puedan ver esos frutos del verdadero arrepentimiento en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar primero que todo recordando que los frutos de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida se deben ver, se deben evidenciar y se deben manifestar. Vamos a ver entonces cómo sucede esto. Vamos ahí a Mateo 3:8, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pues resulta que hay unos frutos que son los que nos muestran, ¿sí? Si nosotros realmente hemos tenido la evidencia de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Ejemplo, si usted ve un árbol, usted dice, ay, ese árbol es de mangos. Si usted, el fruto que ve en ese árbol son mangos, ¿sí? Usted dice, ah, es un árbol de mangos. Pero si usted ve un árbol y le dicen, ese árbol es de mangos, pero usted ve naranjas, usted dice, ese árbol no es de mangos, ese árbol es de naranjas. Yo estoy viendo naranjas. Lo mismo pasa en nuestras vidas, mi hermano. Lo que se manifiesta en nuestras vidas es el fruto, ¿sí? Un ejemplo por lo menos puede ser el mal genio o la ira. Esto proviene de una percepción de injusticia. Nosotros en Gálatas 5:16 vemos, lo invito a mi hermano a que usted busque Gálatas 5:16, que nos dice, nos habla sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí hay una lista. Yo le invito a mi hermano a que usted haga un checklist.
Usted diga, bueno, en mi vida, desde que yo inicié mi vida como creyente, ¿sí? Desde que acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿qué se manifiesta en mi vida? Se manifiesta adulterio, vivo todavía el adulterio, estoy en fornicación, o tengo inmundicia en mi mente, pienso con laxivia, o tengo idolatría, sea por imágenes o sea por idolatrar de pronto a una persona, ¿sí? Hechicerías, participo todavía de hechicería, de brujería, o tengo enemistades, algo, hay algo como más común, ¿no? No puedo ver a mi vecina porque es que sale y me daña el día. Esto no es un fruto digno de un arrepentimiento, ¿verdad? Dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. O sea, usted hace un checklist, usted dice, ah, no, pues orgías no, homicidios pues tampoco. Ah, pero resulta que sí, mantengo en pleito con todo el mundo. Eso por la cuadra, yo les digo que se arrepientan esos hijos del diablo porque es que tienen que buscar de Dios. No, señor. Ahí como dice la pastora, saque el dedito y muévalo de un lado para el otro porque ahí estamos haciendo las cosas como no son. Esa no es, primero que todo, la forma y ese no es un fruto de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. ¿Sí? Esto lo que tiene es que nos está mostrando que en nuestra vida no hay un arrepentimiento verdadero, que hay una percepción de injusticia. Ahora, usted se tiene que preguntar, ¿qué frutos estoy dando en mi vida? ¿Sí? ¿Qué frutos estás dando en tu vida? Si identificas en tu vida frutos contrarios, si identificas en tu vida frutos contrarios a lo que la palabra de Dios te enseña, entonces es lo que les estoy diciendo, uno se hace una checklist. Usted dice, bueno, no, en mi vida estoy identificando que estos frutos son contrarios a lo que la palabra de Dios me está enseñando. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre los frutos del Espíritu. ¿Sí? Dice, perdón, no los frutos, el fruto, porque es uno solo, el fruto del Espíritu. Son varias virtudes, pero es un solo fruto. Más el fruto del Espíritu, dice ahí en Efesios, perdón, Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces aquí vuelve usted, mi hermano, y hace la checklist. Usted dice, ¿qué se manifiesta en mi vida? Ay, no, pues desde que hace que yo conozco al Señor, en mí hay amor para todos los demás. ¿Sí? En mí hay perdón para todos los demás. Tengo un gozo, una alegría que nadie me la puede quitar. Como dice la canción que me encanta, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esa es hermosa, me encanta. Tenemos paz. ¿Sí? Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, tenemos paz. Ahí en Isaías dice que cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él vivió todo ese oprobio, todo ese sufrimiento para que usted y yo tengamos paz, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de la deuda, aún a pesar de que no tenemos en el momento para pagar el arrendo, aún en el momento cuando la nevera está vacía y nos sentimos agobiados, nos sentimos ansiosos, nos sentimos desesperados. Sí, dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él vivió todo eso para que usted y yo tengamos paz, aún a pesar de la circunstancia. ¿Por qué? Porque descansamos en él, porque sabemos que él tiene cuidado de nosotros. Entonces, mi hermano, ahí usted en la checklist, vamos a ver cómo nos va en esa checklist, si pasamos o si nos rajamos.
porque ahí vemos los frutos de un verdadero arrepentimiento. Ahí nos vamos a poner a cuentas con nuestro Dios y le vamos a decir, Señor, no, yo como que tengo esta checklist como que estoy chuleando muchos en la primera, en la de las obras de la carne y no estoy chuleando mucho en el fruto del Espíritu, Señor. Entonces mi arrepentimiento no está siendo verdadero delante de ti porque las evidencias de ese arrepentimiento no se están manifestando en mi vida. Entonces en oración vamos a pedirle a Dios que primero que todo que nos perdone, ¿sí? Y que nos ayude a nosotros poder cambiar esa circunstancia por la que estamos pasando, ¿sí? Porque vimos en la clase anterior que nosotros debemos arrepentirnos, pero debemos convertirnos de esos pecados, ¿sí? O sea, no reincidir, no podemos seguir en lo mismo, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, no. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que convertirnos de ese pecado, apartarnos y no volverlo a practicar. En Efesios 5:9 dice la palabra, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿cuándo manifiesto yo un verdadero arrepentimiento? Cuando en mi vida hay bondad, justicia y verdad. Y nosotros sabemos que en nuestra vida debe haber verdad, mis hermanos. O sea, en nuestra boca no puede salir palabra de mentira. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que vivir una vida en verdad. O sea, no podemos tener una doble vida, una doble moral, una falsedad. No, porque Cristo es verdad y nosotros estamos en Cristo. Entonces nuestra vida tiene que manifestar en quién hemos creído, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, como no les estoy poniendo los textos aquí, entonces les voy a dejar de tarea que escojan entre los versículos que hemos leído y unos que les voy a leer después. Escojan uno de esos versículos y me lo escriban en una cartulina. Y me mandan la foto de ese versículo escrito en una cartulina. Si usted de pronto el Espíritu Santo lo inquieta para que le haga dibujitos, lo haga bien bonito, con un marcador, lo haga decorado, ¿sí? O si usted realmente de pronto no tiene tiempo y solamente lo escribió, no importa. Pero me va a dar la evidencia de que usted sí está buscando en la palabra y esto que estoy haciendo el día de hoy lo que nos va a ayudar es a que ustedes tomen la palabra de Dios y busquen los versículos en la Biblia, mis hermanos. Tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios. Sí, debemos aprender. Los que hicieron el primer nivel, en el primer nivel se les enseñan los libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, si usted, mi hermano, no hizo el primer nivel, ¿sí? Entonces yo le animo a que usted coja en la primera página de la Biblia. Usted puede ir ahí a la primera página de la Biblia, está la tabla donde están los libros, ¿sí? Entonces están los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y usted se los puede aprender en orden, ¿sí? Empezando por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, luego los históricos, luego los libros poéticos, luego los profetas, luego el Nuevo Testamento, ¿sí? Y se aprende los libros y así le va a ser mucho más fácil buscar en la Biblia, mis hermanos. ¿Listo? Bueno, vamos ahí al punto F que dice, siéntete dichoso de haber sido perdonado. ¿Qué podemos tener nosotros en nuestra vida sino alegría, mis hermanos? Sentirnos dichosos porque todo eso que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, no tiene ni arte ni parte en nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos, diciéndonos que Dios no se acuerda más de esos pecados. Él los echa en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Vamos ahí al Salmo 32, del 1 al 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, bienaventurado es doblemente bendecido, aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto.
¿sí? A quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está el resumen, mis hermanos, de cómo debe ser nuestra vida. Cuando Dios nos perdona, nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento y vamos a ser doblemente bendecidos porque vamos a vivir una vida de obediencia delante de Dios y por consecuencia nos va a llegar una vida de prosperidad, porque ya sabemos que prosperidad no es solamente tener efectivo, prosperidad es tener una vida agradable delante de Dios. Ahí es donde nuestra alma prospera. ¿Por qué? Porque crecemos en el conocimiento de Dios. Listo, mis hermanos, vamos a buscar Santiago 5:16. Santiago está después del que estábamos viendo ahí, Efesios. Está Santiago. Después de Hebreos, encontramos a Santiago. Vamos al versículo 5, al capítulo 5, perdón, y al versículo 16. Los que no saben, cuando nosotros buscamos en la Biblia, el número primero que se ve, por lo menos ahí donde dice Salmo 32, 32 es el capítulo y el versículo sería del 1 al 2, ¿sí? Ahora vamos a Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ahí vamos a lo que es la confesión, ¿sí? A lo que es nosotros reconocer esas ofensas, reconocer esos pecados y orar unos por otros, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. En Isaías, vamos a Isaías, Isaías está en el Antiguo Testamento, mis hermanos, es uno de los profetas mayores, el profeta Isaías. En el primer versículo, vamos a leer, el primer versículo nos dice, en el primer capítulo, en el versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese versículo es hermoso. Vamos allá, Mateo 26, 28. Mire qué bueno que es uno poder buscar en la palabra, porque si usted sabe dónde está en la palabra, mi hermano, usted nadie lo va a engañar, nadie le va a ir a decir otra cosa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo dice el mismo Jesús, que él derramó su sangre, esa sangre del nuevo pacto, para que por esa sangre nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Qué importante eso. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al punto G. Dice, ¿por qué debería una persona arrepentirse? ¿Por qué debemos nosotros arrepentirnos? Este es un cuestionamiento que nos podemos tener, ¿no? Dice, es la gran oportunidad de Dios. Hechos 17:30. Busquemos ahí, Hechos 17:30. Que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandamiento de Dios. Vamos allá, Marcos 6:12, que dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire qué importante. ¿Quiénes salían? Los discípulos. Acuérdense, mis hermanos, lo que hemos estudiado, lo que nos enseñaron nuestros pastores, ¿sí? Que un texto sin su contexto es un pretexto para una herejía, ¿sí? Entonces, cuando usted se le da un versículo, mi hermano, usted lea todo el texto, ¿sí? Ejemplo, aquí se habla de la misión de los 12 discípulos. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué deben hacer? ¿Sí? Entonces, dice que les manda que salgan y que prediquen a todos los hombres que se arrepientan. Esa es la misión de los apóstoles. Estamos ahí donde dice el punto G, oportunidad de salvación. Vamos a Hechos 11:18, porque nosotros tenemos la oportunidad de una salvación, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí en Hechos 11:18 está Pedro dando un informe a la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Él les cuenta que tienen una visión.
¿sí? Les cuenta que tiene una visión y resulta que en esta visión Dios le habla, ¿sí? Porque ellos creían que la salvación era solo para los judíos y Dios les muestra que no, que la salvación es también para los gentiles. Entonces dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque por medio del arrepentimiento nosotros podemos tener la vida eterna. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Entonces, Él confirma aquí las palabras de Jesús, ¿sí? Él nos muestra que el Señor, Él en ese momento se acuerda que el Señor dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Todos, o sea, todos podemos tener el Espíritu Santo, no era solamente los judíos, somos todos. Listo, mis hermanos, vamos allá a segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra continuamente nos dice que tenemos que arrepentir. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces no es que nosotros fuéramos buenos, no es que nosotros fuéramos los mejores, no, Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores a que nos arrepintieran, ¿sí? Ahí entra usted y entro yo. Nosotros fuimos pecadores, pero al llegar y nosotros aprender, recibir a Cristo como nuestro Salvador, nosotros podemos tener acceso a la salvación por medio de una confesión y un arrepentimiento verdadero. Vamos ahí, mis hermanos, a Romanos 3:23, porque no hay ninguno que pueda ser salvo por sus propios medios. Aquí nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos, ¿sí? El pecado y su consecuencia solo en Cristo pueden ser destruidos. Vamos a ver a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos tuiticos, todos, como dice la pastora, todos pecamos. Entonces, por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecamos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mira que cuando nosotros nos queremos quedarnos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos, pues lo único que vamos a encontrar es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es que tengamos vida eterna en Cristo Jesús, a quien hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida. Por esa razón nosotros debemos tener un arrepentimiento verdadero. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento es que usted siente como cosita pues porque la embarró, ¿sí? Pero siguen las mismas. Y el arrepentimiento es cuando usted se duele de lo que hizo, le pide perdón a Dios, pero se arrepiente verdaderamente y se aparta de ese pecado, no lo vuelve a cometer más. Usted no quiere fallarle a Dios, usted quiere vivir una obediencia delante de Dios, usted quiere vivir una vida de santidad delante de Dios, porque Dios nos llama a que vivamos una vida en santidad, mis hermanos. Entonces, estamos en ese camino. La palabra de Dios nos dice que no es que ya seamos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección, ¿sí? Entonces yo los animo, mis hermanos, para que ustedes perseveren en el estudio del discipulado, pero antes que nada para que no sea solo una clase, sino que ustedes de verdad, de corazón, entiendan, comprendan y se pongan, mis hermanos, en la tarea de vivir una vida real delante de Dios, no una vida doble, no una vida como con una máscara, ¿sí? Una apariencia de piedad, como se menciona en la palabra que eran los fariseos, ¿no? Que ellos, el Señor los llamó sepulcros blanqueados, que porque por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban podridos, llenos de inmundicia. Entonces nosotros no podemos ser así, mis hermanos, nosotros debemos ir
a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es que podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, cuando nos acercamos a Él de verdad con un arrepentimiento sincero. Listo, mis hermanos, esta fue la clase del arrepentimiento. En la próxima clase les subo el taller, ¿sí? La próxima clase sería para el taller y en el transcurso de la semana, entonces me lo están haciendo llegar. No olviden la tarea que les dejé de hacer uno de los versículos que yo leí, no los que aparecen acá, sino de los que yo leí, lo buscan y lo hacen en una cartulina. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Un abrazo.